¿Cuántas veces te has sentido enfermo y aunque visites médicos, te hagas estudios y sigas tratamientos, no encuentras alivio verdadero? El cuerpo se cansa, la mente se agota, y aún así no hay explicación médica clara. En esos momentos surge una pregunta profunda. ¿Será que mi enfermedad no tiene origen físico, sino espiritual? La verdad es que no todas las dolencias provienen de virus, bacterias o desequilibrios químicos. Muchas veces lo que ocurre en el alma y en el espíritu se refleja en el cuerpo como un grito de auxilio. La Biblia enseña que somos cuerpo, alma y espíritu. No podemos separar estas tres dimensiones porque están entrelazadas. Cuando el espíritu está oprimido, el cuerpo lo manifiesta. Cuando el alma está herida, la salud física también se resiente. Es por eso que algunas enfermedades parecen resistirse a la medicina tradicional, porque su raíz no es únicamente biológica, sino espiritual. Y mientras no se trate esa raíz, los síntomas persisten. Jesús, en su ministerio, sanó a muchos enfermos, pero en varios casos la Escritura dice que antes reprendió a espíritus de opresión. Eso significa que no toda dolencia era un simple problema físico. Algunas tenían origen espiritual. Y cuando ese origen era tratado con la autoridad del Hijo de Dios, la persona quedaba completamente libre. Este principio sigue siendo válido hoy. Muchas veces, la clave de nuestra sanidad está en cerrar puertas espirituales abiertas. Lo que quiero transmitirte es que no debemos ignorar las señales. Hay momentos en que el cuerpo nos está gritando algo más profundo. No se trata de descartar la medicina. Al contrario, Dios la usa también, sino de reconocer que hay enfermedades que trascienden lo físico. El error más común es enfocarse solo en pastillas, diagnósticos o tratamientos, y nunca detenerse a preguntar, ¿qué está pasando en mi espíritu? El propósito de este mensaje es mostrarte que existen señales claras de que tu enfermedad puede no ser física, sino espiritual. Vamos a explorar 5 de esas señales, una por una, para que aprendas a identificarlas en tu vida o en la vida de tus seres queridos. Lo más importante es que no quedaremos solo en la identificación, sino que veremos cómo enfrentarlas y cómo vencerlas hoy mismo con el poder de la fe. Si hasta este momento has vivido con dolor, cansancio o síntomas sin explicación, no es casualidad que estés escuchando estas palabras. Dios quiere abrir tus ojos para que veas que tu cuerpo es un templo precioso y que hay fuerzas espirituales que intentan afectarlo. Pero también quiere recordarte que en Cristo hay sanidad, restauración y victoria. Así que abre tu corazón, porque lo que descubrirás a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida. Pasemos ahora al principio bíblico que nos revela por qué el cuerpo no es solo carne y huesos, sino un templo donde habita el Espíritu de Dios. La palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos recuerda, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y que han recibido de Dios? Esta verdad es fundamental para entender la raíz de muchas enfermedades. Nuestro cuerpo no es una máquina aislada, ni una estructura que funciona por sí sola. Es un templo vivo donde lo físico, lo emocional y lo espiritual se encuentran en constante diálogo. Cuando descuidamos ese templo, ya sea con malos hábitos, con pensamientos dañinos o con ambientes espirituales contaminados, poco a poco abrimos grietas que afectan nuestra salud. Esas grietas no siempre son visibles de inmediato. Primero se manifiestan como cansancio inexplicable, ansiedad que no cede, dolores sin causa aparente. Luego, con el tiempo, pueden transformarse en enfermedades más serias. Lo que el médico no logra identificar con aparatos y análisis, muchas veces tiene que ver con heridas del alma o cadenas espirituales que necesitan ser rotas. Jesús enseñó que del corazón salen las palabras, los pensamientos y las intenciones que contaminan al hombre. Es decir, lo que sucede en lo profundo de nuestro interior repercute en todo nuestro ser. Una persona que vive cargada de resentimiento, odio o miedo prolongado, no solo siente peso en el alma, también lo experimenta en el cuerpo. Tensión muscular, problemas digestivos, presión alta, insomnio.
No es casualidad que tantos estudios médicos reconozcan hoy la relación entre emociones y enfermedades. Sin embargo, la Biblia ya lo había dicho hace siglos. Pero debemos ir aún más allá. No es solamente un asunto de emociones, también es un asunto espiritual. El enemigo busca robar, matar y destruir, y muchas veces lo hace oprimiendo la salud de las personas. Cuando se abren puertas por medio de prácticas equivocadas, palabras de maldición o ambientes cargados de oscuridad, esa influencia puede manifestarse como enfermedad. Aquí es donde necesitamos discernimiento. No toda enfermedad es física, y no toda enfermedad es espiritual. Pero cuando la raíz es espiritual, ningún tratamiento médico será suficiente sin la intervención de Dios. Esto no significa que debamos rechazar la medicina. Al contrario, debemos agradecerla como un regalo divino. Sin embargo, también debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu y a discernir cuándo necesitamos orar, renunciar a pactos ocultos o buscar liberación espiritual. Solo así podremos cuidar nuestro cuerpo de manera integral, reconociendo que es templo del Espíritu Santo y que merece estar limpio y protegido. Con esta base clara, estamos listos para identificar las primeras señales que muestran que una enfermedad no proviene únicamente de lo físico. La primera de ellas aparece cuando los síntomas se repiten una y otra vez, a pesar de los tratamientos médicos, sin que haya un diagnóstico claro que lo explique. La primera señal de que una enfermedad no es meramente física aparece cuando los síntomas se repiten sin explicación médica. Quizá te ha pasado o conoces a alguien así. Se hacen estudios, análisis, radiografías y todo sale normal, pero la persona sigue sintiéndose mal. Dolores que van y vienen, cansancio extremo, problemas de estómago, mareos constantes, y los doctores no encuentran una causa clara. Este tipo de situaciones suelen ser un indicio de que lo que está afectando no se origina en el cuerpo, sino en el espíritu. En el Evangelio de Lucas, se narra la historia de una mujer que llevaba 18 años encorvada y no podía enderezarse. Los médicos de aquella época no podían ayudarla, pero Jesús discernió que su dolencia no era solo física, sino espiritual. Dice la Escritura que estaba atada por un espíritu de enfermedad. Cuando el Señor la liberó, de inmediato recuperó su postura y su salud. Esto nos muestra que hay enfermedades que persisten no por una falla orgánica, sino porque existe una opresión invisible. Muchas personas se desesperan cuando los tratamientos no funcionan y los médicos no saben qué decir. Se sienten incomprendidas, piensan que todo está en su cabeza. Pero la realidad es que a veces el cuerpo refleja lo que ocurre en una dimensión que no se puede medir con máquinas. La repetición constante de síntomas sin causa aparente es una forma en que el espíritu clama por atención. Dios permite esas señales para que dejemos de buscar únicamente soluciones humanas y empecemos a mirar hacia Él. En algunos casos, estas enfermedades recurrentes se convierten en un ciclo. La persona mejora un tiempo, luego vuelve a caer, y así sucesivamente. Esto genera frustración, miedo y hasta desesperanza. El enemigo se aprovecha de esa debilidad para sembrar pensamientos de derrota. Nunca vas a sanar. Dios se olvidó de ti. Pero esas son mentiras que deben ser desenmascaradas. El Señor prometió en el libro de Isaías que por sus llagas hemos sido curados. Cuando el diagnóstico médico no existe, todavía existe un diagnóstico celestial. Dios quiere traer libertad y sanidad completa. Es importante aprender a orar en estos casos con fe y autoridad. Declarar en voz alta que toda cadena de enfermedad espiritual se rompe en el nombre de Jesús. Pedir discernimiento al Espíritu Santo para reconocer qué puertas se han abierto y cómo cerrarlas. Puede tratarse de heridas emocionales, palabras malditas recibidas en el pasado, o incluso prácticas espirituales incorrectas. Identificar la raíz es el primer paso para obtener victoria. Así que si has visto enfermedades que se repiten sin diagnóstico, no te resignes ni te desesperes. Pregunta al Señor qué está ocurriendo en lo profundo. Busca oración, busca apoyo en una comunidad de fe y confía en que tu cuerpo,
siendo templo del Espíritu, no fue diseñado para estar encadenado, sino para reflejar la gloria de Dios. Y con esto, avancemos a la siguiente señal, aquella que aparece cuando las dolencias se intensifican en lugares o ambientes cargados espiritualmente. La segunda señal de que una enfermedad puede tener origen espiritual es cuando los síntomas empeoran en ciertos ambientes. Hay personas que, al entrar a una casa con conflictos, a un lugar donde se practica ocultismo o a un espacio donde reina la violencia, comienzan a sentir mareos, presión en el pecho, cansancio repentino o incluso dolores que desaparecen al salir de allí. No se trata de sugestión ni de casualidad. El espíritu humano percibe atmósferas que el cuerpo manifiesta en forma de malestar. La Biblia nos enseña que existen ambientes que cargan una presencia espiritual. En la historia de Saúl, cuando un espíritu malo lo atormentaba, todo su palacio se llenaba de pesadez. Solo cuando David tocaba el arpa con un corazón consagrado, esa atmósfera cambiaba y Saúl recobraba la paz. Esto demuestra que no solo el corazón del individuo, también el lugar donde habita puede abrir o cerrar puertas a influencias espirituales que afectan el bienestar físico. Muchas personas confunden estos síntomas con problemas de alergia, ansiedad o falta de aire. Pero la realidad es que cuando la dolencia aparece o se intensifica únicamente en lugares específicos, estamos frente a una señal espiritual. El cuerpo reacciona porque el espíritu está en alerta. Es como si dentro de nosotros una alarma invisible se activara, y el resultado es dolor de cabeza, taquicardia o una sensación de opresión. Un ejemplo claro ocurre en los hogares. Casas donde constantemente se escuchan gritos, insultos o música cargada de oscuridad suelen tener un ambiente denso. Los niños no duermen bien, los adultos se enferman con frecuencia y la paz parece ausente. En cambio, cuando una familia decide orar, leer la palabra y llenar la casa con alabanzas, ese mismo espacio se convierte en refugio de sanidad y descanso. La diferencia no está en las paredes, sino en la atmósfera espiritual que se cultiva. Es importante entender que el enemigo busca territorios. No solo quiere oprimir personas, también quiere establecer ambientes donde su presencia sea normal. Cuando alguien permanece demasiado tiempo en esos lugares, los síntomas físicos pueden hacerse crónicos. Por eso, una clave de discernimiento es observar dónde y cuándo aparecen las dolencias. Si se manifiestan con fuerza en un ambiente cargado y desaparecen en un lugar de oración o paz, estamos frente a una señal clara de raíz espiritual. ¿Qué hacer en esos casos? La respuesta es traer la luz de Cristo al ambiente. Orar en voz alta, declarar la palabra, poner música de adoración que exalte al Señor. No es necesario gritar ni hacer rituales complicados, basta con invocar el nombre de Jesús con fe y autoridad. La atmósfera cambia, y con ella también cambia la condición del cuerpo. Así vemos que la enfermedad no siempre tiene que ver con lo que comemos o con la genética. A veces, el entorno mismo es el que alimenta los síntomas. Con esta comprensión, avancemos hacia la tercera señal. Cuando las dolencias se relacionan directamente con los sueños, los ataques nocturnos y la incapacidad de descansar en paz. La tercera señal de que una enfermedad puede tener raíz espiritual se manifiesta en el descanso. Muchas personas sufren insomnio constante, parálisis del sueño, pesadillas repetitivas o un cansancio que no se quita ni después de dormir 8 horas. Otros se despiertan a la misma hora cada noche, sintiendo opresión en el pecho o escuchando voces en sus sueños. Estos síntomas, cuando son persistentes, no siempre provienen de un trastorno médico, sino de un ataque espiritual que roba la paz del cuerpo y del alma. La Biblia relata que el rey Nabucodonosor fue turbado por sueños inquietantes que le robaron el sueño y la tranquilidad. En el libro de Job, también se menciona que en visiones nocturnas, el miedo puede invadir al ser humano. Esto nos recuerda que la noche es un tiempo en que la dimensión espiritual se hace más evidente, y el enemigo aprovecha la vulnerabilidad del sueño para sembrar temor, angustia y enfermedad. Cuando alguien pasa noches enteras sin poder descansar, el cuerpo comienza a resentirse,
dolores de cabeza, fatiga crónica, falta de concentración, bajones en el sistema inmune. Lo que parece un problema de sueño es en realidad un ciclo de desgaste físico causado por una opresión espiritual. No es casualidad que muchas personas testifiquen que, después de orar antes de dormir o poner música de adoración en la noche, sus síntomas disminuyen o desaparecen. El descanso es un regalo de Dios. El Salmo 4, versículo 8, dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando ese regalo se interrumpe de manera constante, debemos discernir si hay una puerta abierta al enemigo. Puede ser a través de miedos no resueltos, de prácticas ocultistas en el pasado o de palabras negativas recibidas. Estas puertas permiten que la opresión se manifieste en el sueño y, por consecuencia, en la salud física. Es importante también observar los sueños mismos. Si constantemente se sueña con persecuciones, muertes, sombras o figuras que oprimen, puede ser un reflejo espiritual más que psicológico. En esos casos, la oración de cobertura antes de dormir es esencial. Declarar en voz alta: La sangre de Cristo cubre mi mente, mis pensamientos y mi descanso. Tiene un poder real para cerrar puertas espirituales y devolver la paz al cuerpo. No debemos subestimar los ataques nocturnos. El enemigo busca interrumpir el descanso, porque sabe que un cuerpo agotado es más vulnerable a la enfermedad. Por eso, la tercera señal de que una enfermedad no es física, sino espiritual, está directamente ligada al sueño y al reposo. Ahora que entendemos cómo la falta de descanso puede ser un campo de batalla espiritual, avancemos hacia la cuarta señal. Cuando las enfermedades aparecen o empeoran como reflejo de emociones extremas y heridas emocionales que no han sido sanadas. La cuarta señal de que una enfermedad puede tener origen espiritual se encuentra en la conexión entre las emociones y el cuerpo. Hay personas que, después de vivir temporadas de ansiedad, depresión o enojo constante, comienzan a manifestar síntomas físicos: dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, taquicardia, tensión muscular o incluso enfermedades crónicas. No es que esas emociones imaginen el dolor, sino que lo trasladan al cuerpo, abriendo la puerta para que la opresión espiritual lo intensifique. La Biblia enseña en Proverbios 17, versículo 22, El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este versículo muestra con claridad que lo que sentimos en el alma tiene un efecto directo en el cuerpo. Un espíritu cargado de tristeza, miedo o ira puede literalmente secar la fuerza vital. Y cuando esas emociones se prolongan, se convierten en un terreno fértil para que el enemigo siembre enfermedades físicas. Un ejemplo común es el de las personas que, después de una pérdida dolorosa, desarrollan enfermedades respiratorias, dolores en el pecho o fatiga crónica. El duelo es legítimo, pero cuando se convierte en un estado permanente de desesperanza, la salud se deteriora. Lo mismo ocurre con quienes guardan rencor o falta de perdón. Viven con gastritis, úlceras o problemas de presión arterial. El cuerpo grita lo que el alma no ha resuelto. Es importante entender que el enemigo aprovecha las heridas emocionales para amplificarlas en el cuerpo. Un pequeño enojo se transforma en migrañas constantes. Una tristeza profunda se convierte en debilidad permanente. Una ansiedad no tratada se refleja en insomnio y palpitaciones. No todo dolor físico proviene de este origen, pero cuando las dolencias aparecen o empeoran después de emociones extremas, estamos frente a una señal de raíz espiritual. El camino hacia la sanidad comienza con reconocer esas emociones y entregarlas a Dios. No se trata de reprimir el dolor, sino de presentarlo ante el Señor en oración y dejar que su Espíritu Santo traiga consuelo y libertad. El perdón, por ejemplo, es una de las llaves más poderosas. Cuando alguien decide perdonar de corazón, muchas veces experimenta un alivio físico inmediato, como si un peso se levantara de sus hombros. Esto demuestra que lo espiritual y lo físico están más unidos de lo que imaginamos. Jesús dijo en Mateo 11,
Versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese descanso no solo es emocional, también es corporal. Cuando entregamos las cargas del alma a Cristo, el cuerpo lo refleja con salud renovada. Esta cuarta señal nos enseña que debemos cuidar las emociones tanto como cuidamos el cuerpo. Si no atendemos heridas del alma, tarde o temprano se manifestarán como dolencias físicas. Con esta comprensión, pasemos ahora a la quinta señal. Aquellos casos en que la sanidad llega únicamente a través de la oración y no por medios médicos. La quinta señal de que una enfermedad no es física, sino espiritual, se manifiesta cuando la sanidad llega únicamente a través de la oración. Hay personas que han probado múltiples tratamientos, han tomado medicamentos por años y han visitado especialistas sin encontrar solución. Sin embargo, en el momento en que alguien ora con fe, la dolencia desaparece o mejora de manera sorprendente. Esto no significa que la medicina sea inútil, sino que la raíz del problema no estaba en el cuerpo, sino en el espíritu. La Biblia nos muestra ejemplos claros. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, Jesús se encuentra con un joven que sufría convulsiones desde la niñez. Sus padres seguramente habían intentado todo lo posible, pero ninguna medicina podía liberarlo. Cuando Cristo reprendió al espíritu inmundo, el muchacho quedó sano inmediatamente. Esto demuestra que algunas enfermedades no responden a lo natural porque su origen está en lo espiritual. Hoy en día, miles de testimonios confirman esta realidad. Personas que sufrían dolores crónicos sin diagnóstico encontraron alivio después de una oración de liberación. Otros que cargaban con depresión profunda experimentaron paz en un solo momento de clamor. Lo que la ciencia no pudo resolver en años, Dios lo transformó en segundos. Este tipo de sanidad es una evidencia poderosa de que la raíz no era física. Es importante señalar que la oración no es magia, ni un recurso desesperado cuando todo falla. Es un acto de fe que conecta nuestro espíritu con el poder de Dios. Cuando alguien ora con sinceridad y autoridad, se abren los cielos, y lo imposible se vuelve posible. La oración rompe cadenas, cancela maldiciones, y trae vida donde antes había enfermedad. En algunos casos, esta sanidad llega a través de la oración personal, pero en otros, requiere la intercesión de la comunidad. El apóstol Santiago dice en su carta, capítulo 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Aquí vemos que la sanidad espiritual no es un acto individualista, sino también comunitario. Dios muchas veces obra cuando su pueblo se une en clamor. El hecho de que una dolencia responda solo a la oración nos confirma que había una atadura invisible que la medicina no podía tratar. Y lo más hermoso es que cuando la sanidad llega, no solo se restaura el cuerpo, también el alma recibe esperanza y la fe se fortalece. Esta quinta señal nos recuerda que el poder de la oración sigue vigente hoy, y que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Con esto en mente, ahora necesitamos dar un paso más. Aprender cómo cerrar las puertas espirituales que enferman para no volver a abrirlas y vivir en salud integral. Cuando una enfermedad tiene raíz espiritual, no basta con orar una vez y esperar que todo cambie para siempre. La clave está en cerrar las puertas que permitieron al enemigo entrar y afectar nuestro cuerpo. Muchas veces esas puertas se abrieron sin darnos cuenta, a través de palabras dichas, ambientes contaminados, heridas emocionales no sanadas, o incluso prácticas que ofendieron a Dios. Identificarlas y cerrarlas es un paso esencial para mantener la sanidad. Una de esas puertas es la falta de perdón. El rencor y la amargura funcionan como grietas por donde la opresión espiritual entra. El cuerpo empieza a reflejarlo con enfermedades que parecen inexplicables, dolores en las articulaciones, tensión constante, problemas digestivos. Cuando una persona decide perdonar, no solo libera a quien le hizo daño, también se libera a sí misma. Es como si quitara un peso del alma, y ese alivio se refleja en el cuerpo.
Otra puerta común son las palabras de maldición, ya sea que alguien las haya pronunciado sobre nosotros o que nosotros mismos las hayamos declarado. Expresiones como, nunca voy a sanar, seguro me voy a morir de esto, o, mi vida no vale nada, son decretos que afectan el espíritu y abren camino a la enfermedad. La Biblia enseña en Proverbios 18, versículo 21, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Por eso es necesario renunciar a esas palabras y reemplazarlas con declaraciones de fe y de vida. También debemos prestar atención a objetos y prácticas dentro del hogar. A veces conservamos cosas que tienen un trasfondo espiritual negativo. Amuletos, figuras que representan oscuridad o incluso música que trae atmósferas pesadas. Estos elementos contaminan el ambiente y afectan la salud espiritual de la familia. La limpieza espiritual del hogar no se trata de superstición, sino de alinear nuestro espacio con la presencia de Dios. Cuando se quitan esos obstáculos, la atmósfera cambia y la paz se manifiesta en el cuerpo. Cerrar puertas espirituales incluye levantar un altar familiar. Esto significa dedicar tiempo en casa para la oración, la lectura de la palabra y la alabanza. Cuando el hogar se llena de la presencia de Dios, el enemigo no encuentra espacio para sembrar enfermedad. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. Reconocer que nuestro cuerpo y nuestro hogar son templos que deben ser guardados. El proceso de cerrar puertas requiere constancia. A veces es necesario pedir al Espíritu Santo que revele qué áreas están abiertas y cómo sellarlas con oración y obediencia. Cada paso en esa dirección es un acto de fe que fortalece la salud integral. Ahora que sabemos cómo identificar y cerrar esas puertas que enferman, demos el siguiente paso. Establecer rutinas diarias de sanidad espiritual que mantengan encendida la protección de Dios sobre nuestro cuerpo y nuestra familia. La sanidad espiritual no es un evento aislado, es un estilo de vida. Una vez que hemos identificado y cerrado puertas, necesitamos mantener una rutina diaria que nos ayude a preservar la salud en cuerpo, alma y espíritu. Así como el cuerpo necesita alimento, descanso y ejercicio, el espíritu requiere oración, adoración y declaraciones de fe constantes. Estas prácticas no solo fortalecen el interior, también protegen contra nuevas opresiones que puedan intentar entrar. Una de las rutinas más efectivas es comenzar y terminar el día con oración. No se trata de discursos largos, sino de momentos sinceros en los que entregamos nuestra vida a Dios. Por la mañana podemos declarar, Señor, mi cuerpo y mi mente te pertenecen, cúbreme con tu paz y tu fuerza. Por la noche, antes de dormir, podemos decir, Padre, cierro toda puerta al enemigo y descanso bajo tu protección. Estas frases sencillas se convierten en un escudo espiritual que cubre nuestro descanso y nuestras actividades. Otra práctica poderosa es proclamar en voz alta versículos de sanidad. El Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Repetir estas promesas diariamente fortalece la fe y reprograma el corazón para confiar en la obra de Cristo. Cada declaración es como medicina para el alma y a la vez, para el cuerpo. La alabanza también debe formar parte de la rutina. Poner música que exalte el nombre de Dios en el hogar cambia la atmósfera. Muchas enfermedades emocionales y físicas se alimentan de ambientes cargados de tristeza o rebeldía. Cuando llenamos la casa con cantos de adoración, la paz del Espíritu Santo desciende y fortalece la salud de todos los que habitan allí. Incluso los niños y ancianos se benefician de esa atmósfera de luz. Es recomendable tener momentos de silencio en la presencia de Dios. Apartar 5 minutos diarios para respirar profundo, cerrar los ojos y decir, Señor, aquí estoy, háblame. Ese tiempo de conexión espiritual reduce la ansiedad, baja la tensión del cuerpo y renueva la mente. Lo que parece una práctica sencilla es, en realidad, una medicina espiritual que previene muchas enfermedades. Otra rutina saludable es escribir en un diario de gratitud. Anotar cada día al menos 3 cosas por las que damos gracias ayuda a mantener el corazón alegre, y como dice Proverbios,
Un corazón alegre constituye buen remedio. Esta actitud positiva refuerza el sistema inmunológico y protege contra el desgaste emocional que tantas veces se convierte en enfermedad. Al establecer estas rutinas, no solo mantenemos cerradas las puertas espirituales, también fortalecemos nuestro templo interior. La constancia es la clave. Pequeñas prácticas diarias generan grandes resultados a largo plazo. Con estas herramientas en marcha, llegamos al momento final. Concluir este recorrido recapitulando las 5 señales, afirmando la esperanza de sanidad y haciendo juntos una oración de liberación y restauración para sellar la victoria en Cristo. Hemos llegado al final de este recorrido y es momento de recapitular. A lo largo de estos capítulos, descubrimos que no toda enfermedad proviene del cuerpo. Vimos que existen señales claras que nos advierten cuando la raíz de un padecimiento no es física, sino espiritual. Reconocimos 5 de ellas. Enfermedades que se repiten sin diagnóstico claro, dolencias que se intensifican en ambientes cargados, síntomas ligados al sueño y a ataques nocturnos, enfermedades que se manifiestan después de emociones extremas, y casos en los que la sanidad solo llega a través de la oración. Cada una de estas señales nos recuerda que somos más que carne y huesos. Somos templos vivos donde lo espiritual influye en lo físico. La enseñanza central es que Dios no nos dejó desamparados. Nos dio discernimiento para identificar estas señales y armas espirituales para vencerlas. Aprendimos que es necesario cerrar puertas abiertas al enemigo, perdonar, renunciar a palabras de maldición y limpiar nuestro hogar de influencias oscuras. También vimos que las rutinas diarias de oración, alabanza, declaraciones de fe y gratitud son herramientas sencillas pero poderosas que mantienen nuestra salud integral bajo la cobertura del Señor. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida o en la vida de alguien que amas, no lo tomes a la ligera. No se trata de vivir con miedo, sino con esperanza y autoridad espiritual. El mismo Jesús que liberó a la mujer encorvada, que sanó al joven oprimido y que devolvió el descanso a los cansados, sigue vivo y con poder para obrar en ti hoy. Él es el médico de médicos, y en sus manos está la verdadera sanidad. Cierra tus ojos un momento y ora conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu te pertenecen. Renuncio a toda enfermedad que tenga raíz espiritual y declaro que tu sangre me limpia y me da libertad. Cierro toda puerta al enemigo y recibo tu paz, tu descanso y tu sanidad. Lléname con tu Espíritu Santo y haz de mi vida un testimonio de tu poder. En tu nombre, amén. Al terminar esta oración, cree que Dios ha comenzado una obra en ti. Puede ser un proceso o un milagro instantáneo, pero en ambos casos es real y poderoso. Mantén la fe, guarda tu corazón y continúa con las rutinas espirituales que sostendrán tu victoria. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza, porque quizás esa persona esté buscando respuestas y tú seas el canal para llevarle luz. Escribe en los comentarios: hoy recibo sanidad, como señal de fe y como declaración pública de que tu vida y tu cuerpo pertenecen al Señor. Y no olvides que esto apenas comienza. Cada día es una nueva oportunidad para vivir sano, libre y lleno de propósito en Cristo.